Yo soy la doctora Icardi, soy especialista en infectología. Voy a hablar un poco de bioseguridad. Digo que voy a hablar un poco porque es un tema muy amplio que no se puede dar en una sola clase. Así que vamos a ir a un pantallazo general y vamos a enfocarnos solamente en un par de técnicas que son más urgentes por la situación actual de la institución. Acá tenemos todos los elementos de bioseguridad. ¿Qué es la seguridad? Es un conjunto de principios, normas, técnicas y prácticas que deben aplicarse para la protección del individuo, la comunidad y el medio ambiente frente al contacto natural, accidental o deliberado con agentes que son potencialmente nocivos. Por eso hablamos que es un concepto amplio. Y implica una adaptación, digamos, sistemática de series de medidas orientada a reducir o eliminar los riesgos que puedan producir actividades que se desarrollan en una institución. Y no puse institución. ¿Qué vamos a tener? La gestión de la bioseguridad en una institución es un asunto de todo el personal. O sea, uno tiene que reclamar, digamos, las mismas y estar siempre atento a estas. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Uno es la universalidad, el otro es el uso de barreras, medio de eliminación de material contaminado y las evaluaciones de los riesgos. ¿Qué es la universalidad? Dice, deben involucrar a todas las dependencias de la institución. Todo el personal, paciente y visitantes las deben cumplir de manera rutinaria, con las normas establecidas para prevenir los accidentes. En una institución hablamos de accidentes o de riesgo de exposición a un contacto, ¿no? Los usos de barrera. Hay que establecer los conceptos de evitar la exposición directa a todo tipo de muestra potencialmente contaminante, mediante la utilización de materiales o barreras adecuadas que se interpongan en el contacto con las mismas, minimizando los accidentes. Medio de eliminación es un conjunto de dispositivos o procedimientos naturales de los cuales se procesan o eliminan las muestras biológicas sin riesgo para los operadores y la comunidad. Acá hablamos de muestras biológicas, también de fármaco, entra todo ahí. Y la evaluación de riesgo es el proceso de análisis de probabilidad que ocurran daños, heridas e infecciones en una institución y una vez establecidos nos sirven como parámetros para ir midiendo si pudimos ir disminuyendo los números de esos riesgos. ¿Por qué se producen la mayoría de los accidentes en las instituciones? Por un carácter potencialmente peligroso, tóxico o infeccioso de una muestra, el uso inadecuado de equipos de protección, errores humanos y malos hábitos del personal y el incumplimiento de las normas. Los mismos pueden ser agentes físicos o mecánicos. Físicos pueden ser traumáticos, quemaduras, exposición a frío, calor, ruptura de vidrios, malas instalaciones sanitarias, mala postura dentro también de lo que es la bioseguridad, porque ahora también se trabaja en eso, la postura cuando se trabaja, que eso como el medio físico. Los químicos pueden ser los tóxicos irritantes, sabemos las muestras biológicas, pueden ser por inhalación, por contacto. Dentro de lo que son los químicos entran la preparación de la medicación. Todos sabemos que acá no se hace quimio porque no hay campana de bioseguridad. Las drogas se preparan bajo campana de bioseguridad. Y los agentes biológicos van a depender del patógeno, la virulencia, la vía de entrada natural al organismo y las rutas por inhalación, inyecciones, contacto, el inóculo que tenga la muestra. Y bueno, con eso tenemos que trabajar. Y el tipo de profilaxis que tengamos para estos agentes. Como es un tema amplio, me pasé directamente a hablar de precauciones estándar, que es lo que nosotros deberíamos manejar como nivel básico, como agente de salud. Después cada servicio tiene lo suyo, porque en medida de bioseguridad, por ejemplo, lo que es laboratorio tiene que ver con eliminación de medicamentos vencidos, tiene todo un tratamiento especial, preparación de drogas, acá no lo hacen, pero los que lo tengan que hacer. Esterilización tiene las medidas de bioseguridad para un laboratorio de esterilización, que tiene que cumplir con determinados requisitos. Laboratorio igual, porque tienen su propio protocolo. Pero vamos a lo que nos acontece a todos en el hospital, que es por lo menos el tratamiento del paciente. De ahí vamos a hablar con los niveles más básicos, que son las precauciones. Las precauciones estándar, que para evitar cualquier riesgo son universales, se tienen que aplicar siempre que vamos a entrar en contacto con un paciente, que tengamos riesgo de exponernos a fluidos biológicos del mismo. Y las que son de uso extendido, vamos a tener las respiratorias o aéreas, que son las que salieron ahora con el COVID, que es las que más se hablan, las por gota y las precauciones por contacto. ¿Qué vamos a entrar? Acá vamos a ver la foto de las estándares, que se aplican siempre. Cuando digo siempre, siempre son guantes, lavado de manos,
los camisolines, lo que más se olvidan que son barbijo y protección ocular, la eliminación para descartar los punzocortantes, no reencapuchar entran como unas medidas para no evitar los accidentes, igual que la resucitadora que entra en esta foto, pero no aplica siempre, y la eliminación de la ropa y los desechos del paciente. ¿Para qué se implementan? Para disminuir la infección por patógenos transmisibles por sangre o por fluidos corporales. Todos, menos sudor, se tiene que tomar las medidas, contengan o no sangre visible, lo que uno siempre dice, la piel no intacta, membranas mucosas, no vamos a tocar un paciente con una lesión en la piel sin guantes, y la mayoría se disminuye para disminuir la fuente reconocida o no de infecciones nosocomiales. ¿Por qué hablamos reconocido o no? Porque es muy típico ver que cuando el paciente no tiene un diagnóstico, por ejemplo, de HIV o hepatitis, no se pongan guantes o los canalicen sin las medidas correspondientes, y es muy frecuente y no todos sabemos la serología del paciente que está. El lavado de manos, ¿cuándo? Siempre. Es la única medida no discutible. Se va a hacer siempre, luego de tocar, si tocamos sangre o algo sin guantes, fluidos orgánicos, secreciones, excreciones, independientemente si usamos guante o no. Uno de lo que desaconseja el protocolo de lavado de manos, que es como una clase aparte, es el uso de uñas esculpidas en el personal de salud. Sabemos que en las unidades críticas están totalmente prohibidas porque hacen brote de bacilos gram negativos y cándidas. No, él no las tiene esculpidas, pero bueno. Yo las encuentro por la duda. Y desde el invento de las semipermanentes, lo único que pedimos, si las van a utilizar, por lo menos de que estén cortas las uñas, si las van a usar las uñas con esmaltes o con los semipermanentes, que estén bien hechas, no que tengan, claro, los poritos, todo, porque ahí es donde asientan los gérmenes y no se van a eliminar. Recuerden que no los vemos nosotros, están ahí, pero no son macroscópicamente visibles. Los 5 momentos, que nunca está mal repetirlos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del contacto, digamos, a líquidos o algo, usando guante o no se lavan las manos, después del contacto con el paciente en sí o con el entorno. Siempre aclaramos algo: hay solamente 2 medidas que se utilizan para el paciente, para prevenir darle algo al paciente, digamos, transmitirle algún microorganismo o algo a través de nuestras manos, que es la de antes del contacto o antes de realizar una tarea séptica. El resto es para protegernos nosotros. O sea, porque si yo toco al paciente y no me lavo las manos después, el único que corre riesgo soy yo de irme con la KPC a mi casa y andar teniéndola ahí, por ejemplo. Entonces, como para respetar esos 5 momentos, sepamos que solamente 2 protegen al paciente y los otros 3 es para protección nuestra. Por eso es importante respetarlos. Acá están bien especificados para qué no lo vamos a decir, porque son muy obvios. Los elementos de barrera, guantes, ¿cuándo? Si vamos a tocar sangre, fluidos, excreciones o elementos contaminados, si vamos a tocar las membranas del paciente o vamos a tocar alguna herida, los tenemos que cambiar entre cada procedimiento del mismo paciente después de tomar el contacto con un material que puede contener alta concentración de microorganismos. Si yo le estoy tocando un absceso al paciente y después le voy a tocar la vía, y las tengo que cambiar y lavarme las manos, eso es como un hábito. Y cuando se usan en combinación con otras protecciones, se colocan a lo último y va a ser lo primero que no vamos a retirar. O sea, si me voy a poner el EPP, lo último que me coloco son los guantes. Con el COVID es diferente, porque nos poníamos 2 pares de guantes, pero siempre usamos uno, y es lo último que me retiro. ¿Cuándo vamos a usar estériles? Cuando vamos a hacer algún procedimiento, una tarea séptica, colocación de cateterismos centrales, colocación de sonda vesical, las punciones, las biopsias, si vamos a hacer una intubación y si vamos a drenar alguna colección, porque vamos a romper barrera de piel, manipulación de heridas quirúrgicas frescas o los tubos de drenajes, aspiración de secreciones que entran en las guías, pero es cuando no tenés sistema cerrado. Acá que tenemos sistema cerrado no sería necesario. Y si vamos a preparar la alimentación enteral o parenteral de un paciente, porque se supone que debería estar aséptica. Acá tenemos los dibujitos, cómo se colocan y cómo se sacan de manera correcta para evitar contaminarnos. Y tenemos que siempre evitar los anillos, las pulseras y los relojes cuando nos ponemos los guantes, retirarnos todo. Los barbijos y la protección ocular y facial. ¿Para qué sirve? Para protegernos a nosotros, nuestras membranas.
ojo, nariz, boca durante todos los procedimientos o actividades que corremos riesgo de que se produzcan spray y que se terminen sufriendo accidentes por salpicaduras. Grandes gotas, por ejemplo, si vamos a entrar en contacto con un paciente, eso ya es para respiratoria, quirúrgico, y si el paciente ya está en el ambiente, el N95. Los camisolines, me voy para el otro lado. Cuando vamos a usar un limpio no estéril, lo que usamos los camisolines, lo mismo, proteger nuestras pieles si tenemos lesiones o no, y proteger la ropa cuando estamos en algún riesgo de salpicadura. Por algo, si vamos a asistir a un paciente en la terapia o algo, se deberían usar siempre. Tenemos que ver, según el procedimiento que vamos a realizar o el tipo de paciente que vamos a usar. En los quirófanos se usan los hemorrepelentes, en una sala común se va a usar un camisolín de friselina, todo dependiendo de la tarea que vamos a realizar, no siempre se usa el mismo. Y estéril, es obvio que para realizar vía central, colocaciones de catéteres y eso, el resto no hacen falta que estén estériles, porque es para proteger nuestra ropa. Con lo del COVID hubo mucho lío con lo de las camisolines, por el tema del grosor de la tela, porque si pueden pasar o no, pero bueno, grandes gotas, a grosso modo, van a filtrar. El equipo para el cuidado del paciente, todo lo que esté cerca del paciente debe ser esterilizado y limpio. Si nosotros vamos a realizar una ecografía de la cama del paciente, cuando uno se retira el aparato o un electrocardiograma, lo que sea, lo tenemos que limpiar y esterilizar antes de llevarlo a otro paciente. Eliminación de la ropa no lo voy a poner acá porque también es aparte, tiene que tener un circuito para la ropa sucia, con una determinada manipulación de la misma y a dónde se lleva porque está contaminada con patógenos. Y que vamos a ocuparnos nosotros de todos estos temas que se importan, salud ocupacional y patógenos transmisibles por sangres. Tenemos que tomar todas las precauciones para evitar las injurias cuando se usan aguja, bisturí u otro instrumento o dispositivo punzante o cortopunzante. Cuando se manipulan después de la manipulación, y tenemos que tener especial cuidado cuando descartamos los mismos. Nunca tenemos que reencapuchar las agujas utilizadas, es lo que siempre veo, se sigue haciendo, es como un hábito, mal hábito que tienen todos, de reencapuchar, es la principal fuente de pinchazos y de accidente laboral, me pinché reencapuchando. Nunca hacer maniobras que nos apunten hacia nosotros las agujas, tener un orden cuando uno va a hacer un procedimiento para saber cuántas agujas hay para después no estar tocando la cama y que te pinche algo que te olvidaste que estaba ahí, igual que los bisturí. Y nunca, un error frecuente, no lo he visto acá, pero se ve en muchos lugares, es cuando quieren tomar los hemocultivos o algo, siempre con una superficie que esté, no, nunca tomar el frasquito de hemo otro y otro querer pinchárselo o agarrarlo con una mano y pincharlo, porque cuando no podés porque haces presión te baja. Y es frecuente que pase que hagan función, no entre y se pinchen ellos. Y pasa. Acá le mostré lo del dibujito, que está bueno. Hay un cosito en los descartadores donde uno coloca la aguja para no tener que tocarla y sacarla. Es la manera correcta. ¿Y hasta cuánto vamos a llenar estos cositos? Son 2/3. Nunca lleno. Bueno, está bien que haya escasez, pero no, nunca lleno. Y después, si uno hablara además de estos temas de eliminación de patógenos y todo, tienen que ser de materiales que sean resistentes, no cualquiera, porque si no las agujas pasan los plásticos, tienen que ser un plástico duro de ciertas características que vienen para esos contenedores para descartar, porque si no las agujas van a pinchar. Y también pasa que cuando no tienen el grosor de plástico, una botella por ejemplo de gaseosa, y más que la llenan mucho, terminan pinchando. Hace poco uno de esos en un dispensario. ¿De esos descartadores? No de estos, de otros. Por suerte ahora se ha mejorado mucho la calidad que nos mandan, pero hay veces que no tenemos por unos días y bueno, tenemos que poner o a los bidones o a las botellas. Claro, pero es preferible el bidón porque es más grueso el plástico. El bidón sí, es más grueso. Es más grueso el plástico porque sí. Las botellas con 2 trocas que le haga presión, cuando vas descartando pasa y cuando lo quieren agarrar se pinchan ahí. Bueno. Esto hablamos de las precauciones generales, esas las aplicamos siempre. Y lo otro es cuando van a realizar un procedimiento, el descartador tiene que estar cerca, no pueden después salir a buscar el descartador, se llevan todos los instrumentos para trabajar y el descartador. Las precauciones respiratorias, todos ya las conocen, porque hemos hablado mucho con COVID. Es como fue el tema de todo hace 2 años. Son las que se transmiten por núcleos de gotas y que pueden quedar en el aire, son de menos partículas de menos de 5 micrómetros y pueden permanecer suspendidas en el aire por bastante tiempo. Se van a aplicar junto con las precauciones estándares. ¿Y en qué la vamos a aplicar? Tuberculosis, que veo que por ahí se olviden,
sarampión, la varicela, que no, también se aísla, la viruela, que no hay más, y las fiebres hemorrágicas virales y el SARS. Eso siempre existió. ¿Qué vamos a usar para los elementos estos? Estos son los cartelitos, son muy lindos. Siempre habitación cerrada. La puerta de la habitación tiene que estar cerrada. La habitación podemos poner por corte, podemos poner 2 tuberculosis juntas así, lo que no podemos, o 2 COVID juntos. Tiene que tener una tarjeta en la puerta. Las puertas tienen que tener, digamos, tendría que haber un flujo laminar o una presión negativa con 6 a 12 flujos por hora. Si tienen filtros hay que colocar filtro HEPA. Si no hay eso, lo que tenemos nosotros es descarga directa al exterior. Y siempre desconectar el aire acondicionado central o colocar los filtros HEPA. Eso fue un tema de cuando estaba en la guardia, porque en la habitación donde se quería hisopar estaba en el aire acondicionado central o hay que desconectar el aire. ¿Qué vamos a utilizar nosotros y los familiares? Las precauciones estándares y barbijo N95 para ingresar a la habitación. 3M es la marca, si no el filtro es el N95. Y el traslado del paciente hay una discrepancia entre algunas bibliografías. Algunas hablan de colocar solamente un barbijo quirúrgico al paciente y otras que hay que ponerle un N95. Va a depender también del estado del paciente. Si tiene insuficiencia respiratoria, el N95 no lo va a dejar respirar. ¿Hasta cuándo los aislamientos? Que es lo más importante tener en cuenta. Un paciente con tuberculosis tiene que estar en aislamiento hasta 3 esputos negativos. Y hay 2 semanas por lo menos de tratamiento efectivo. Sarampión, 4 días del inicio del rayo, excepto los inmunosuprimidos, que siempre tenemos que prolongar los aislamientos. Y el zóster va a estar aislado todo el tiempo de periodo, hasta que no se sequen todas las crostas. La varicela sorte diseminada. La varicela hantavirus le tenemos que agregar el aislamiento de contacto. ¿El sarampión 4 días mandado al colegio, a trabajar todo? Generalmente depende de la clínica del paciente, pero ya no contagiaría. Mira. Y el mucho más contagioso que el COVID. Claro. No, son 4 días. 5 días menos. Igual ahora están habiendo brotes de sarampión. Pasa que bueno, no, te estás confundiendo con la parotiditis, capaz que son 9 días. No sé. Pero el sarampión hace mucho que no tenemos, ahora que tenemos un brote. En Buenos Aires que hay un caso. Porque hay mucha gente que no se está vacunando. Sí. Bueno, las precauciones por gota, ¿a quién se las vamos a aplicar? A todo el mundo que sospechemos que tenga alguna infección o esté comprobada que se transmitan por gota. Las gotas se pueden hacer a todos estornudos o realización de algún procedimiento, que sé yo, intubación o manipulación de la vía aérea, y la vamos a aplicar junto con las precauciones estándar. ¿Qué necesitamos? Lo mismo, habitación privada, individual o por corte, siempre por el mismo germen. O sea, no vamos a mezclar un sarampión con una tuberculosis, tiene que ser 2 tuberculosis, y vamos a incluir 2 influencias o 2 influencias. Si comparten con las gotas, podemos compartir habitación. Hay que respetar según la bibliografía, algunos dicen 1 metro, otros 1,80 m, generalmente tratamos de respetar 1,80 m de distancia entre un paciente y el otro, y nunca colocar como compañero de habitación una embarazada, un paciente inmunosuprimido, un paciente POC que pueda, digamos, evolucionar mal, que va a entrar los familiares, precauciones estándar y barbijo quirúrgico, y para trasladar al paciente sí con barbijo quirúrgico. ¿Qué aislamos por esto? La lista es más larga, puse algunos. Meningitis por hemófilos o meningococo, 24 horas de iniciado el tratamiento antibiótico adecuado, 48 según otras bibliografías. La influenza y la gripe son 5 días, la mayoría de las guías dicen 5 días. El ministerio bajó ahora el protocolo que van a aislar por 7 días los casos de influenza, siempre y cuando el paciente esté asintomático. ¿Qué significa asintomático? No es que haya resuelto todo, pero que no esté justo en su primer momento de tos y todo, porque bueno, va a seguir eliminando. La difteria faringia tenemos que tener 2 cultivos negativos. El estreptococo del grupo A, más que nada la faringitis en niños, 24 horas de tratamiento. Las parotiditis son 9 días. Recuerden siempre cuando hay brotes de parotiditis que son 9 días de tratamiento porque contagian. Parvovirus B19, 7 días, salvo los inmunosuprimidos. La pertussis, que es muy común en esta época, 5 días solamente. Los rino y los adeno, hasta que resuelva la sintomatología, el paciente contagia. Y la rubiola, 7 días del inicio de los síntomas. Hace 1000 años que no veo una rubiola. Parvovirus tampoco se hace mucho aislamiento. Pero bueno. ¿Cómo ubicamos a los pacientes en aislamiento? Ahora me ven las precauciones de contacto. Las precauciones de contacto es lo que tenemos habitualmente por las KPC. Significa un aislamiento del paciente con todas sus, digamos, para
evitar transmitir los gérmenes que tienen cuando están colonizados o infectados. ¿Qué vamos a usar para esto? Una habitación individual o por corte. 2 KPCs juntas pueden ir, siempre que estén en el mismo germen. No vamos a mezclar gérmenes porque si no se hace problema. ¿Qué vamos a necesitar? Una higiene de manos, uso de guante, el uso de camisolín en estos casos. Que esto tiene que ser de un solo uso, por eso puede ser descartable o lavable, pero lo tenemos que descartar siempre. Y el equipo de cuidado del paciente tiene que ser de uso exclusivo. Si no tenemos la cantidad, bueno, en clínica no hubo problema, tienen todos, si no se tienen que limpiar a desinfectarlo para pasarlo a otro paciente. Hay que tener una buena limpieza y desinfección de todas las superficies porque de lo que se coloniza se llama el peridomicilio del paciente, que es lo que termina colonizando, y para trasladarlo al paciente hay que evitarse o extremar las precauciones durante el contacto. Le hemos dado en otras clases, si el paciente tiene que hacerse una tomografía y va a quedar a lo último, siempre mandar a los limpios porque después hay que desinfectar todo el tomógrafo. Si quieren ir a un quirófano van a lo último porque después hay que esterilizar y desinfectar más el quirófano. Estos son los cartelitos que son muy lindos. Todo lo que hay que hacer, piensen que siempre se repite lo mismo. Acá si la vajilla es descartable, los otros no eran lavables. ¿Y a qué le vamos a aplicar? Todas las infecciones en pacientes con pañales que tengan E. coli, la 0157 que hacen brote en niños, Shigella, hepatitis A y rotavirus. Las hepatitis B en el periodo agudo también tienen una eliminación entérica, por un corto periodo de tiempo, pero la tiene. Las infecciones en lactantes y niños por virus respiratorio sincitial, la parainfluencia de los enteros, el aislamiento de contacto. Todas las que tengan infecciones cutáneas de contagiosidad, la difteria, los herpes, la pediculosis y la escabiosis entran como aislamiento de contacto, la forunculosis por estáfilo, recordando que las contaminamos por la piel, las conjuntivitis virales y las hemorrágicas tienen aislamiento, sepan eso siempre porque no los aíslan y son muy contagiosas, y las infecciones virales hemorrágicas como el ébola, la lasa, y espero no tenerlo nunca, y el Marburg que no tenemos acá pero entran en aislamiento de contacto. Y las enterobacterias, todas, las resistentes a carbapenemasas, en todas sus variantes, que pueden ser las E. coli, la Klebsiella, la Stenotrophomonas, todos. Los estáfilos meticidinos resistentes, los visa, que es una sensibilidad intermedia a la banco, y también están los estáfilos resistentes a banco, que no tuvimos nunca, hasta ahora. Los enterococo vancocidinos resistentes, nosotros estamos todavía conociendo enterobanco R, aislamiento. Clostridium difficile, hacemos aislamiento hasta el cese de la diarrea. No tenemos más nosotros para hacer de Clostridium. No se podría derivar. Lo pueden derivar. Material. ¿Y qué vamos a tener de diferencia en esto? Que el lavado de mano, en lo otro podemos utilizar el alcohol en gel, en el Clostridium difficile no se puede usar el alcohol en gel, recuérdenlo siempre. Para eso es lavado de manos con agua y jabón. No rompe las esporas del Clostridium. Y cuando no hicimos bien algo de todo esto, nos vamos acá, a las profilaxis postocupacionales. Los accidentes van a ser ocupacionales, los no ocupacionales, yo voy a hablar solamente del ocupacional, el no ocupacional son otros. ¿Qué vamos a considerar exposición a riesgo? Piel no intacta, una injuria percutánea o una herida abierta, mucosa no intacta con salpicadura y dentro de las relaciones sexuales, con materiales infectantes que van a ser la sangre, los tejidos, las secreciones vaginales o rectales y el semen, y las potencialmente infectantes, líquido cefalo, el líquido pleural, los ascíticos, el amniótico y el sinovial. ¿Qué no vamos a considerar material infectante para transmitir? La orina, saliva, las lágrimas, materia fecal o sudor o esputo y el vómito, que no está demostrado, nunca se aislaron ahí los patógenos, salvo que tengan sangre macroscópicamente visible. Paciente con hematuria sí se considera. Un esputo sanguinolento sí se considera. Una hemorragia digestiva y se considera positivo. Los riesgos son bajos, los del HIV, estos son de HIV, es bajo. Cuando entramos en contacto con una mucosa, la piel lesionada, vamos a dividir en volumen corto, con volumen corto, con gran volumen y corto tiempo, no se recomienda. Si hay gran volumen o tiempo prolongado, está recomendado, aunque la tasa de transmisión es bajísima. La percutánea, el rasguño superficial, es menor del 0,3%, igual se recomienda. Después se divide en aguja hueca o el corte profundo, es del 0,3 al 0,5, los valores son muy bajitos, pero igual está fuertemente recomendado. En cuanto a la de la transmisión sexual, se recomiendan en todas las prácticas
y la que mayor tiene es la no receptiva, que es la que tiene más riesgo de transmisión. Por eso cuando hacen dudas porque alguno se contagia, no es por esto, pero es para el infecto. Si vamos a hablar de hepatitis C tiene un riesgo de contagio mucho mayor cuando es positiva, es del 1,8%, así que ya no estamos yendo a otro valor. Y cuando estamos hablando de hepatitis B, el riesgo de transmisión es al menos del 30% si el paciente tiene un antígeno positivo y tiene un antígeno E positivo. Entonces ahí tenemos la diferencia de contagiosidad entre uno y el otro. Baja al 6% si tiene un antígeno E negativo. El antígeno E lo que habla es de replicación viral, por eso uno lo debería pedir, porque el antígeno de superficie puede dar positivo y el paciente está resolviendo el cuadro. ¿Qué vamos a hacer si nos pinchamos? Lavamos la zona, no hacemos torniquete, no tenemos que empezar a tratar de comprimir o tratar de que sangre nada, lavado con agua y jabón, lo mismo si se lastima en la piel, no colocar material irritante sobre la piel, igual que los ojos se lavan con agua común o con solución salina, pero creo que no porque hace mal con el sodio. Los lentes de contacto, si los tienen colocados, se los dejan, no se los manipulan en el momento porque sirven como forma de protección para el tema de ingreso a las conjuntivas, es una barrera protectora y una vez que limpiaste el ojo, recién ahí lo retiras para lavarlo y si se pica en la boca, lo mismo, se enjuagan la boca con agua solamente y no van a poner ningún jabón desinfectante en la boca. Eso lo hacen. Se estudia la fuente, hay que pedirle un ELISA y un HIV. Acá hablan de pedir antígeno P24, eso va a depender del paciente, eso está solamente recomendado en los niños de madres positivas porque le van a dar positivos a ellos, se le pide carga viral para ver si hay un accidente en el momento del trabajo de parto, uno le va a pedir una ELISA, por reacción cruzada en un corto periodo de tiempo dan positivos, así que en ese caso no sirve, le tenés que pedir directamente una carga viral. ¿Y hasta cuándo vamos a tener tiempo para tomar la profilaxis? Que es lo que siempre pasa, son de 2 horas hasta un máximo de 72 horas. Por algo nosotros tenemos en el hospital los equipos para que ellos inicien hasta que puedan llegar a Córdoba o a la ART. ¿Qué le vamos a dar a estos parques? ¿Qué es lo que está recomendado? Hacer 3 drogas, 2 inhibidores tenemos que dar 2 inhibidores de la nucleasa y le vamos a dar un IP potenciado o un inhibidor de la integrasa. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? La LAMI con el tenofo, que dan cada 24 horas, pueden venir con daruna ritonavir, que no está viniendo más, lo que nos están dando a nosotros es el LAMI-tenofo con dolutegravir, que se toma un comprimido cada 24 horas. Entritenofo más dolutegra. Entritenofo. También tenemos entritenofo. Sí, varían según lo que nos dejen. Sí, pero es la misma, se toma uno cada 24 horas, si vienen separados, uno cada 24 cada uno. Y el darunarritona viene coformulado, también se toma uno cada 24 horas. Y la tazanarritona venía separado. No viene más. Esto es la abandonación, que es la guía más actualizada que tenemos ahora, donde están las drogas, que es del 2021, donde ponen los esquemas que se está usando a nivel nacional. Si tenemos contacto con hepatitis B, va a variar siempre. Por eso insistimos tanto con el control del personal, es obligación tener las 3 dosis y dosarse los anticuerpos. ¿Por qué? Porque eso va a variar. Si por ejemplo el dosaje de anticuerpos es bajo con un título menor al 10 o desconocido, hay que completar el esquema de vacunación después de una exposición. ¿Cómo? Si vos tenés un dosaje bajo, menor al 10 o es desconocido, porque nunca se lo dosaron, no te entiendo. tenés que completar a los 6, al 1 y a los 6 meses después de haber tenido un accidente. Si vos sabés que es una B o alto riesgo, directamente tenemos que aplicar alguna globulina específica. Sepan que acá no disponemos. No hay en Córdoba, si hay una o dos y las tienen resguardadas para bebés y niños. Sí, porque se hace profilaxia al bebé después de madre positiva. Exacto. No hay mucho, es cara, no se dispone y se supone que todos tenemos que estar vacunados para B y todos deberíamos habernos usado aunque sea alguna vez los anticuerpos, los se dosan. Y Argentina del año 2002 ya está incorporada en todos los recién nacidos. O sea que ya todos deben tener casi esquema completo a esta altura. Son 3 dosis. Bueno. Está bueno para que nosotros, los trabajadores de salud, pero se tienen que dosar esto. No, yo no me lo he dosado, yo no me lo he dosado. Nosotros nos dosamos y nos íbamos dosando porque van descendiendo con el transcurso del tiempo, van bajando. Claro, en cambio nosotros no nos dosamos.
no nos dosamos, sería bueno hacer un plan o una campaña de que nos dosemos. Pero organicémonos porque el laboratorio si vamos todos juntos. Porque tengo una amiga acá, así que... no, bueno, pero las chicas de proyecto, pero estaría bueno organizar algo porque hace años que no hacemos nada. Generalmente con el transcurso de los años los niveles van bajando. Sí. Las últimas discusiones eran que acá hablan, que bueno, pero esta guía es actualizada, de que si uno tenía menos de 10 había que hacer un refuerzo de las vacunas para poder volver a recuperar anticuerpos, pero también se ve que cuando uno se expone, los mismos suben al momento de la exposición. También decía que Como quedan estoy de memoria, aunque Quedan los de saques memoria aunque por el el título abajo. bajo, entonces, pero igual se recomienda es por refuerzo. Y las personas sin control, una vez que dice vacunada sin control de antihepatitis, una sola dosis de refuerzo. ¿Qué? Sí. Pero no sé por qué nunca dosaron. Hay mucha gente que es alérgica a la vacuna, que uno les hace los controles y nunca logras que haga anticuerpos. Entonces vos consideras que la exposición de él directamente vas a tener que ponerle gamma, aunque tengas que ir a buscarla. Hay pocas pacientes con hepatitis B, yo tengo un solo COI infectado con B activa, con carga viral alta, y de todos los que tengo, por ejemplo, no es lo más común, pero hay. Y cuando hay es la que más contagia, entonces como que hay que tener cuidado porque tenés como mucha posibilidad de que tengas una hepatitis B y la hepatitis B no se cura, se trata. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pedimos hemograma al paciente, se tienen que hacer esto, están los protocolos, se lo hemos dejado por escrito, lo que nunca hacen es un laboratorio basal con hemograma completo, hepatograma, todas las drogas antirretrovirales de alguna u otra forma pueden producir algún grado de hepatotoxicidad. Basal a las 2 y a las 4 semanas, el ELISA basal se hace a los 6 meses, a las 6 semanas y a los 3 y 6 meses, según la RT, algunos lo hacen a los 4 meses y a los 6 meses. En el Rawson generalmente a los 4 meses damos el alta y las ART muchas veces al año le suman un control. La ART segura al año, no, a mí el año me dieron el alta, nunca y me era positivo. El paciente hasta el año se controla. Ah, a mí me dijeron que 2 años. No porque no hay Lo que pasa es que no hay forma con un periodo de incubación tan corto que vale. La ART tiene 2 años obligadamente de darte el tratamiento médico relacionado con este accidente. A los 2 años se le acaba la relación. La voz que sigue pasando algo en relación a eso, lo siento, ya está. 2 años son los que te cubren. Dudo que no sé si con una patología crónica puedan desligarse a los 2 años. Porque van a tener que asegurarte el tratamiento de por vida si vos te contagias de HIV en un accidente laboral. Para que te piden el basal. Nunca tuve un proceso de contagio, pero sí sé que para cualquier accidente de tránsito, cualquier invalidez que te quede. Sí, pero es distinto a... Es diferente. No, es diferente. Los accidentes por corto puntante con riesgo al año te dan el alta. Generalmente nosotros sabemos que a los 4 meses si te dio negativo, ya está. Ellos sí extienden un control más. Para hepatitis C es más tiempo si hicieron 12 meses. A mí me hicieron hasta el año. ¿Sí? Tuve contacto con un paciente con hepatitis C y Hasta el año. La Hepatitis C. la infectora me dice, no hace falta, pero bueno. No te lo piden porque no te dan el alta, sino No. igual taje el alta por una cuestión laboral. Pero te piden hasta el año, HIV es lo mismo. Nosotros generalmente a los 6 meses es el último control. Digo, porque yo no volví a mandar la intimación. Y tenés que hacerte de vuelta el control al año. Te piden el basal, ¿por qué? Porque muchos ya son positivos de antes. Entonces siempre te piden el basal de hepatitis B, la C y el HIV. El antígeno y anticuerpo para hepatitis B, según los antecedentes de vacunación, se le pide en el momento del accidente. Y los anticuerpos para la C, que la hace a los 4 o 6 meses. Y si llegara a convertir para la C, la haces con HIV a los 12 meses también. Pero bueno, no hay mayores números por accidentes laborales. Gracias a Dios. Terminamos.